primer lugar, quiero dar las gracias a la Hermandad Nacional de Arquitectos, que colabora con nosotros financiando este acto y haciendo una grabación de la conferencia que estará disponible en nuestra web en breve, formando un poco parte del elenco de todas las conferencias inaugurales de estos cursos. Quiero presentar muy brevemente a Emilio Tuñón. Es una tontería presentarle, pero yo quiero presentarle. Y quiero presentarle en un orden que he inventado, que es hablar de la arquitectura, el arquitecto y sus proyectos. En cuanto a la arquitectura, me parece muy interesante, en su propia página web recoge como una especie de declaración de intenciones de lo que él piensa sobre la arquitectura y lo que la arquitectura que quiere hacer. Una arquitectura optimista y vital que se sustenta en un profundo respeto a las personas, la sociedad, el medio ambiente, el paisaje y la ciudad. Una arquitectura que busca la optimización de los recursos, las herramientas y el trabajo. Una arquitectura que trabaja con la redefinición de lo existente. Una arquitectura que se produce como oscilación permanente entre idealismo y pragmatismo. Es decir, son una serie de apuestas conceptuales, teóricas, muy personales y que están presentes en su obra. Una arquitectura que trata de dar respuesta a las necesidades locales y globales de una sociedad en continua transformación. Creo que se recoge también muy bien en su obra. El arquitecto, pues, decidir fundamentalmente, es inevitable decirlo, que durante muchos años formó un tándem con el tristemente desaparecido Luis Moreno Mansilla y Tuñón, hasta que se rompió, desgraciadamente, en 2012 y que todos lo sentimos mucho. Es catedrático, no hace mucho, del 2016, de proyectos arquitectónicos de la Escuela de Madrid y en este momento además coordina el máster de proyectos avanzados, del que hemos estado hablando antes de la conferencia. Como méritos que siempre hay que decir, y parece que es un poco exagerado, pero hay que reconocerlos, la medalla de oro del Consejo Superior de Arquitectos de los Colegios de Arquitectos de España de 2015 y la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes del Gobierno de España de 2014. En este momento cuenta básicamente con dos oficinas, una en Madrid y otra en Zúrich. Quiero hacer un apartado a algo que me parece muy interesante en la obra de Emilio, algo que fundó con Luis Moreno y con Luis Rojo, que es la publicación Circo, que probablemente seguro muchos alumnos no la conozcan, que se fundó a través de una cooperativa de pensamientos Circo en el año 93, editando una publicación, una especie de fanzine, diría yo, recordando nuestros años 80, con el mismo título Circo, del que llevan sacado más de 200 números. Comenzando con los dos primeros que fueron muy significativos, toda una declaración de intenciones, el primero escrito por Luis Moreno, dedicado al circo de Alexander Calder, de donde básicamente toma un poco el nombre, y el segundo dedicado por los dos a Donald Judd, es decir, las interferencias, transferencias, intercambio de conocimientos entre la arquitectura y las diferentes artes. Por otro lado, rescatando el uso de una letra, la letra Courier, diseñada en el año 55 por Howard Kettler para IBM y sus nuevas máquinas de oficina, y que luego pasaría a ser uno de los primeros tipos utilizados en la informática y que se queda ahí como una reivindicación de una modernidad siempre reinterpretada. Espero que esté de acuerdo conmigo, Emilio. En cuanto a los proyectos, pues muchos muy abundantes, todos los conocéis, pero yo quiero resaltar, en Castilla y León tenemos edificios muy importantes, en León, dos de ellos, el Auditorio Ciudad de León y el MUSAC, que sin duda habéis visitado y os ha encantado, obviamente. El Museo de Zamora, que es una obra sólida, callada, silenciosa, insertada dentro de una estructura, un casco urbano en el que apenas emerge, pero por citar otros, el Museo de Bellas Artes de Castellón, el Museo de Lalín, en esa investigación formal y espacial, el restaurante Atrio en Cáceres y, como no, por supuesto, el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, una obra larguísima en la que el tiempo obviamente es un protagonista, como nos contará, y que recientemente, hace pocos días, le ha valido el Premio de Arquitectura Española 2017, por lo cual en mi nombre y el de la escuela le felicito. Personalmente creo que es un edificio, no lo he visitado obviamente, un edificio de una gran solidez y una gran sobriedad, y al mismo tiempo algo que es muy difícil, que está muy inyectado de una monumentalidad moderna, algo que es realmente difícil encontrar en la arquitectura contemporánea. En un lugar muy complicado, que él explicará muy bien, porque sé que la conferencia de hoy es una clase muy didáctica, hablará del lugar, del proceso de evolución histórico, el problema de la plataforma, la implantación,
muy complicado ese lugar, que se inicia en el siglo IX con la construcción de la Alcazaba musulmana, luego posteriormente el famosísimo Alcázar de Madrid, que se acaba incendiando en el siglo XVIII, destruyendo más de 500 obras de las colecciones importantes de los reyes, y que finalmente en un proceso muy largo y muy complejo, como él nos dirá, desde 1999, me ha dicho esta mañana, hasta ahora, hasta este momento, ha servido de un proceso de reflexión, pero partiendo de un punto que yo creo que ese proyecto, y luego a lo mejor si tenemos oportunidad lo hablaremos, creo que es un punto de inflexión en la obra en general del estudio y en el pensamiento personal de Emilio Tuñón. Una obra que inicia un camino hacia la madurez proyectual y me parece muy interesante. Acostumbrados como estamos a experimentar con la arquitectura, a hacer como una especie de salteado, obras como esta, obras además en las que interviene el tiempo. Parafraseando a Marguerite Yourcenar, ese tiempo, el tiempo gran constructor. Yo creo que estará de acuerdo también conmigo, Emilio, el tiempo que construye el lugar previo a la obra, el proceso del proyecto de la obra, que él la cuenta muy bien, como parte del proceso que se va adaptando a las condiciones del lugar, en este caso, insisto, complicadísima, y finalmente el tiempo que se pone en tus manos para construir un tiempo que se lance hacia el futuro. Creo que el título de la conferencia es acertadísimo y que el edificio sobre el cual se proyecta la conferencia y se construye este pensamiento es, yo creo, uno de los mejores de los últimos tiempos en la arquitectura española y, por mi parte, te felicito, Emilia. Para esta conferencia, decirte que en realidad inicias un día totalmente festivo para la Escuela de Arquitectura, que pronto, el curso que viene, cumplirá 50 años y en realidad tú formarás parte un poco también de esa historia. Muchísimas gracias y os dejo con Emilio Tuñón. Bueno, muchísimas gracias, Darío. La verdad es que es un honor para mí estar aquí. Me encanta que me hayan llamado los alumnos para estar de padrino del grupo de estudiantes que hoy se licencia. Y para mí es un honor también que la dirección me haya llamado para dar una conferencia, ¿no? Una conferencia inaugural del curso, ¿no? Pero, a ver, ahí mejor. A ver si está mejor ahí. Vale, puedo poner más lejos, sí, si hace falta. Bueno, gracias también a todos los que estáis aquí. Yo creo que un viernes por la mañana no es el mejor día para dar conferencias, o sea que os lo agradezco especialmente que estéis aquí. La verdad es que yo voy a contar un proyecto que, como bien ya ha dicho Darío, en realidad es una obra que firmamos Mansilla y Tuñón. Mansilla falleció hace 5 años ya y en realidad, aunque haya fallecido hace 5 años, la obra que se empezó a gestar en 1999 es una obra plenamente de la oficina Mansilla y Tuñón, ¿no? Antes de nada habría que hablar qué es el cliente, ¿no? Yo creo que ir recorriendo temas diferentes del proceso. Es un proceso largo, desde 1999 hasta ahora, que han pasado ya casi 18 años y que todavía nos quedan probablemente 2, desde luego al museo le quedan todavía 2 para ser abierto al público, porque son el proyecto de museografía, en el cual yo estoy ahora compitiendo como otro más de los arquitectos que compiten, dado que es otro tema al margen del edificio, ¿no? Pero da igual si lo gano yo o lo gana cualquier otro equipo, que en realidad, si lo gana nuestro equipo, porque es un equipo bastante complejo, o lo gana otro equipo, digamos que en los 2 próximos años estarán montando las piezas y se acabará el edificio, ¿no? Por lo tanto, hasta dentro de 2 años será difícil todavía visitar, porque por razones de seguridad del patrimonio y del Estado no dejan todavía el acceso a esa pieza que está incrustada junto al Palacio Real, ¿no? Lo primero es entender qué es el cliente, ¿no? ¿Quién es Patrimonio Nacional, ¿no? Patrimonio Nacional es una extraña institución que se organiza, digamos literalmente es aquella organismo del Estado que tiene como misión velar por esa parte del patrimonio del Estado que está adscrito a la monarquía. Quiere decir esto que en realidad es aquellos edificios que la monarquía en algún momento puede utilizar, ¿no? Tiene desde palacios, ¿no? Como vemos aquí el palacio del monasterio, o sea, el monasterio Yuste, como el palacio de Carlos I, jardines como el de la granja San Ildefonso, o palacios también reales como el de Madrid, la granja Aranjuez, etc. En realidad el patrimonio es una institución que surge
en la Segunda República, ¿no? O sea, que aunque su nombre, Patrimonio Nacional, parezca que está ligado a los monumentos, no son los monumentos lo que cuidan, porque para que nos hagamos una idea, también la casa del actual rey, que antes era construida para el príncipe, es parte de Patrimonio Nacional porque puede ser utilizada por la monarquía, pero en realidad es un edificio de finales del siglo XX y quizás con poco interés arquitectónico, ¿no? O sea, que en realidad no tiene que ver con la calidad arquitectónica, sino con que ha sido ha sido propiedad de los reyes y es ahora mismo propiedad del Estado, pero puede ser utilizada por la Casa Real. Entonces, esto es interesante porque en realidad es un cliente un poquito complejo. Ya digo que el origen de la institución viene precisamente de la Segunda República, cuando en tiempo de hazaña se expropia las propiedades de la monarquía y se decide gestionarlas a través de un organismo nuevo que es Patrimonio Nacional, ¿no? En realidad el Palacio Real es la sede o el cuartel general, la sede principal de Patrimonio Nacional, ¿no? El Palacio Real tiene una característica curiosa que mucha gente no la entiende, pero es un palacio vivo. Normalmente los palacios reales que uno visita en toda Europa son palacios que ya no tienen uso y sin embargo, excepto evidentemente los palacios ingleses o de alguna otra monarquía democrática que existe, pero es un palacio que el rey en algún momento puede ir a él y atender, digamos, cualquier tipo de reuniones, ya sea pues con embajadores, ¿no? Presentación de credenciales de embajadores, o reuniones como el 12 de octubre pasado, que fue la reunión pues, de la fiesta nacional, ¿no? Que se realizan, que se desarrollan ahí, y que por lo tanto tiene una característica curiosa, y es que aunque es un edificio que es visitable por los turistas, en algún momento determinado los turistas llegan, imaginémonos un autobús de japoneses, por decir, algunos no llegan allí, y en ese momento hay una recepción para el embajador y no pueden entrar, ¿no? Esto parece que es una tontería, pero en realidad da muy mala imagen de cara a los tour operators, que se quejan mucho con esta cuestión, ¿no? Eso es una de las partes importantes a pensar de por qué se hace un museo, ¿no? ¿Por qué se hace un museo de colecciones reales? El segundo es más evidente. Todos estos palacios están llenos de elementos y bienes inmuebles que normalmente estaban en los palacios y que cuando pasaban de moda, esto es importante porque mucha gente desprecia radicalmente la moda, pero en realidad la moda ha existido siempre, cuando pasaban de moda se guardaban en un trastero y se ponían otros nuevos, ¿no? Eso iba produciendo un cambio de decoraciones, de tapices, de pinturas, de elementos escultóricos, de elementos ornamentales, que actualmente están casi todos los de todos los palacios de Madrid, de España, casi todos están en el sótano de este Palacio Real, ¿no? Es una cosa bastante curiosa, porque es un palacio, por lo tanto, que está lleno de colecciones y aunque sea un palacio vivo por una parte, por otra parte es un palacio macizo de objetos, de colecciones, de almacenes, de cosas que en realidad no se pueden ni ser consultadas, ¿no? Este Palacio Real tiene un origen, como bien ha dicho también Darío, en el siglo IX. En el siglo IX, cuando en Madrid se establece sobre dos pequeñas colinas que había junto al río, en una se establece una pequeña alcazaba, una pequeña fortificación, palacio fortificado, casi como una punta de lanza del control, digamos, de Al-Ándalus, ¿no? Y se instala ahí esa pequeña fortificación, y en la otra colina se instala una medina, ¿no? Esa colina, o sea, esa alcazaba y esa medina están, digamos, cercadas por una pequeña cerca, ¿no? La verdad es que los madrileños siempre llamamos a esa cerca la muralla árabe, ¿no? A mí me gusta este eufemismo, que tenemos, estas cosas que hacemos los madrileños, ¿no? Que llamamos muralla árabe a lo que es una cerca hispano-musulmana, o llamamos la glorieta de Pirámides a un sitio donde hay dos obeliscos, ¿no? O sea que en realidad siempre magnificamos un poco esta cosa con la condición capitalina que nos viene ya de los austrias, ¿no? Sobre esa alcazaba, al cabo, en el siglo X o XI, X y XI, en diversas guerras que hubo, ¿no? Se conquista por parte de los cristianos y se empieza a construir lo que es la muralla. Lo que ya vemos ahora en realidad es una muralla cristiana de piedra superpuesta a una cerca hispano-musulmana. Bien, pero entonces en ese momento la alcazaba, que esto es interesante para todos los que no pensamos que en realidad nuestra historia está íntimamente ligada a la cultura hispano-musulmana, la alcazaba pasa a ser alcázar, ¿no? Es decir, lo que se llamaba alcazaba pasa a ser un palacio fortificado que es el alcázar, ¿no? El alcázar
alcázar es una construcción que se instala ahí, que tiene esa condición de palaciega, pero sobre todo es una fortificación, ¿no? Una fortificación que se une o configura con sus diferentes vallas o con sus diferentes cercas los diferentes crecimientos de Madrid, ¿no? Entonces el alcázar, que está aquí, se ve un poquito el resto, en esta pintura se ve aquí un poco el resto de lo que era la antigua alcazaba hispano-musulmana, y cómo en realidad sobre esa alcazaba ha ido creciendo el alcázar en distintas fases, ¿no? Hasta que, digamos, de una manera, no vamos a decir pintoresca, pero sí con crecimientos sucesivos, con una cierta condición orgánica y por lo tanto un poco descontrolada, ¿no? Va creciendo el alcázar, y en un momento determinado, ya cuando Carlos V ya establece la capitalidad de Madrid, por una cuestión, como todos sabéis, geográfica, es decir, es el centro geométrico de la península y por lo tanto tiene acceso sus fuerzas, los militares, ¿no? No nos vamos a engañar, y también el comercio, a todos, que es en el fondo el origen de las ciudades, ¿no? El origen de las ciudades siempre está en una condición militar o una condición, digamos, comercial, ¿no? Pues ese origen que hay de las ciudades, que es o comercial o militar, aquí se unifica. Por una parte está la condición comercial de estar en el centro y militar de estar en el centro. Y hecho esto, en ese momento el alcázar se transforma solamente en su fachada a la parte alta de la ciudad. Aquí se ve muy bien cómo está la parte alta de la ciudad, que es el antiguo alcázar, ¿no? La antigua alcazaba, el antiguo alcázar y ya la vega del Manzanares, ¿no? Estamos nosotros situados en el Manzanares, ¿no? Y aquí está la fachada que Gómez de Mora hace para completar digamos, ese aspecto más palaciego, más de Palacio Real del Alcázar, ¿no? Ya se ve que ya se hace una especie de patio de armas, y esa construcción, ¿no? que en el fondo mucha gente calificaría como herreriana, pero en realidad es anterior porque es de Gómez de Mora, ¿no? Entonces es bonito porque los austrias en realidad establecen una capital nómada en Madrid. Mucha gente piensa que la capital era una capital fija, y en realidad es una capital nómada que la corte se iba moviendo. La corte nómada de Madrid se iba moviendo por los distintos palacios que estaban en torno a la ciudad de Madrid, ¿no? Yo creo que eso es una cosa bastante curiosa, ¿no? Frente a esa condición más estable, los Austria, los Habsburgo eran mucho más modernos y establecían una corte que no se quedaba fija en un sitio, sino que se iba moviendo, ¿no? Con el cambio de la dinastía, digamos, de los Austrias a los Borbones, Felipe V, no vamos a entrar en los hechos de 1714, sino nos vamos a ir más adelante, ¿no? Pero en realidad él se encuentra con una ciudad que en realidad bueno, pues es la capital de España, que ha ido creciendo de una manera un poquito desordenada, simplemente manteniendo ese punto de contacto en lo que es el Alcázar y en figuras concéntricas con las distintas cercas de Madrid, ¿no? Pero que en realidad tiene una condición un poquito, digamos, para una persona con formación francesa y con gustos afrancesados, tiene un cierto regusto pueblerino, ¿no? Y desde luego el Alcázar, con esta fachada que él no entiende ya en pleno barroco, habiendo conocido los palacios barrocos franceses, pues no se encuentra a gusto con este palacio, ¿no? En 1734, ya unos años después de haber vivido en España suficientemente, es cuando se produce el incendio del Alcázar en la Nochebuena de 1734, que bueno, ahí hay una discusión de los historiadores, que algunos dicen que fue fortuito y otros que no, porque por las mañanas se quemaron muchas obras de arte, pero algunas de las mejores salieron previamente por la mañana del palacio, ¿no? Del Alcázar, ¿no? Así que él ya es un rey establecido, tenía un palacio que era el Alcázar de Madrid, pero en realidad se quema y se encuentra con lo que hay allí es, pues imaginaros, los restos de la antigua Alcazaba, un desnivel de 30 metros, más o menos entre la parte alta de la ciudad y la parte baja, los restos de todo el Alcázar quemado, de las contiguas de unas ampliaciones, ¿no? Y entonces dice, bueno, voy a construir el palacio barroco mejor de Europa, ¿no? Y entonces llaman al arquitecto más importante de Europa en ese momento, al arquitecto barroco Filippo Juvarra, que el amigo Linaza Soro sostiene que era de origen español porque Juvarra viene de Ibarra, ¿no? Cosa que puede ser bastante probable, ¿no? Pero bueno, llega Juvarra a Madrid en 1734 más o menos, justamente después del incendio, y en realidad el rey le dice que Felipe V dice que quiere construir ahí un palacio, ahí en ese lío, y entonces Juvarra dice, bueno, aquí en este lío no construyo nada, los palacios barrocos se hacen bien en planos horizontales, ¿no? Y
y en realidad no soy muy capaz no me apetece construir ese palacio barroco ahí con unos restos de una alcazaba, con unos restos de un alcázar, con una cosa toda quemada, con un desnivel. Yo prefiero hacer un palacio barroco en los Altos de San Bernardino. Para lo que os conozcáis, Madrid es la zona de Moncloa, ¿no? El plano ese horizontal que hay en Moncloa, bastante grande, y diseña, con independencia de lo que dice el rey, diseña este palacio que es bastante bonito, con 3 patios interiores y un patio de armas exterior, ¿no? Y que en realidad conforma como un conjunto barroco bastante complejo, ¿no? Y se tira, y el rey dice que él no quiere eso, que lo que quiere es construir justamente encima donde estaban sus ancestros, ¿no? Donde estaban sus orígenes, donde estaban los Habsburgo, donde habían estado los Habsburgo, pero también donde había estado los moros, dice él en aquel momento, donde había estado el alcázar, la alcazaba hispano-musulmana, ¿no? Se tiran 2 años discutiendo y Filipo Yubarra muere. Esto es importante, porque esto es muy importante para los alumnos, ¿no? Hay que tener cuidado que no se puede llevar la contraria al cliente, porque si llevas la contraria al cliente acabas muriéndote, ¿no? Entonces, esta es la primera lección de hoy, ¿eh? Uno tiene que decidir si quiere llevar la contraria al cliente, entonces está muerto, o si en realidad se propone como un arquitecto más pragmático, que es lo que ocurre exactamente después. Muerto Filipo Yubarra, y haber llamado y que Felipe V había llamado al arquitecto del Star System más famoso, decide que no puede volver a llamar a otro arquitecto del Star System para que venga con otra idea imposible de ser ejecutada, sino que en realidad dice, vamos a llamar a un arquitecto muy práctico, un arquitecto más cercano, que es Sacchetti, discípulo de Yubarra, ¿no? Entonces Sacchetti llega allí, a mí me gusta mucho esta cosa de que Sacchetti llega allí y dice, ¿qué es lo que hay que hacer?, ¿no? Entonces uno tiene que decidir. Os lo digo a vosotros, tenéis que decir qué arquitecto queréis ser. Ese arquitecto que se queja y dice, no me dejan hacer, estoy todo el día tal, porque no me dejan hacer, mi cliente no me deja, o ese que dice, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo de verdad que haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un palacio encima de este lío. Pues aquí me pongo. Coge el edificio de Yubarra, coge esta pieza de aquí, que es bastante bonita, ¿no? Y en realidad la corta, hace una simetría, recorta, pega y simetría, ¿no? Que haríamos en AutoCAD, ¿no? Y entonces hace esta pieza de aquí, ¿no? Esta pieza de aquí es exactamente, coge toda la iconografía del edificio también, digamos, de Yubarra, toda la cuestión estructural de columnas, todas las fachadas, ¿no? Y en realidad hace un auténtico palacio de recorta y pega, ¿no? Corta un trozo y lo pega, pero tiene una característica curiosa, ¿no? Porque es el único, para que os hagáis una idea, el Palacio de Real de Madrid es el palacio más grande de Europa, el palacio barroco más grande de Europa, el palacio real más grande de Europa, ¿no? Pero en realidad tiene la planta más pequeña. O sea, en realidad es una tipología, cuando los alumnos llegáis y decís, me he inventado una nueva tipología que es un polideportivo en altura o tal, ¿no? En realidad esto es un palacio en altura, es un palacio, contrariamente a muchos palacios barrocos que son más horizontales, esto en realidad tiene un conjunto, casi una milhoja, de planos superpuestos, ¿no? En el cual todos se van acumulando aquí, unas 5 plantas para arriba y unas 4 para abajo, porque aquí hay un desnivel, como bien os he dicho, de unos 30 metros, que Sacchetti también plantea todo un sistema de rampas bajando, ¿no? Es decir, Sacchetti propone una nueva tipología, un arquitecto pragmático, no un arquitecto idealista, ni utópico, sino un arquitecto que va al grano y dice qué es lo que hay que hacer y es lo que hace, ¿no? Y lo resuelve además, digamos, a partir de algo que existe, que es el proyecto Yubarra, cosa que es interesante, como una redescripción y a su vez y una transformación, por lo tanto, y construye, sin embargo, una tipología nueva. Yo creo que esto es interesante porque, digamos, como mecanismo de trabajo es interesante. Casi todo está hecho en la vida, casi todo está hecho en el mundo de la arquitectura, pero toda redescripción que hagamos casi siempre será nueva, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Trabajar con lo existente, ser capaz de entender que lo que existe es material de construcción para nuestros trabajos, es material donde podemos trabajar, ¿no? Para que nos hagamos una idea, lo más importante que a mí me interesa de este asunto es que, por otra parte, Sacchetti plantea este edificio y dice, y si el edificio tiene que crecer, debe crecer hacia el sur. Debe crecer hacia el sur, configurando ya una cornisa en Madrid que remate la ciudad de Madrid en este punto, que es el origen de Madrid. Ya os he dicho, aquí es el punto donde empieza Madrid y desde aquí van haciéndose círculos concéntricos, es el punto más oeste de Madrid, ¿no? Y desde aquí empiezan a hacer círculos concéntricos con las distintas cercas, es decir, Madrid crece desde el oeste hacia el este
Y este es un punto fijo, ¿no? Un punto como de tangencia de los distintos círculos, donde en realidad Sacchetti plantea desde el primer momento ese remate de la cornisa de Madrid, esa imagen de la cornisa de Madrid con el Palacio Real y su extensión natural hacia el sur, ¿no? Para que nos hagamos una idea, Sabatini también hace lo mismo, también lo hace Ventura Rodríguez, hace lo mismo, siempre piensa que en realidad la extensión del Palacio Real de forma natural es hacia el sur. Sabatini introduce esta variante que es una ampliación también hacia el norte, que no se llega a ejecutar. En realidad se plantean algunos de los muros, yo creo que más o menos estos, y se hacen unas pequeñas caballerizas, y ahí queda un espacio que queda latente, tanto el espacio donde se ubica, donde Sabatini planteaba construir este edificio, donde se hará el jardín de Sabatini, los jardines de Sabatini, que mucha gente piensa que ha sido diseñado por Sabatini, y están diseñados por Mercadal, un arquitecto moderno, que en realidad cuando se enfrenta a una situación junto a un edificio digamos barroco o clasicista, en realidad trabaja con una arquitectura ecléctica clasicista. Pero eso no me interesa tanto como la idea de los urbanistas de Madrid, ¿no? Y es que en realidad, como bien sabéis, en los cascos históricos la edificabilidad ni se crea ni se destruye, ¿no? En realidad es la tendencia natural, es como la energía, ¿no? O la materia, ¿no? En realidad ni se crea ni se destruye. Y cuando nosotros tenemos que hacer este proyecto, en realidad, os lo dejo para que lo recordéis, los urbanistas del Ayuntamiento de Madrid deciden que aquí existía una edificabilidad latente, concepto que nunca había existido hasta este momento, es interesante, la imaginación del hombre blanco es infinita, ¿no? Una edificabilidad latente que es todo lo que Sabatini prometió que iba a construir hacia el norte, pero no lo pudo construir. Entonces eso queda una edificabilidad latente que es la que nos va a permitir precisamente construir el Museo de las Colecciones Reales, porque no había edificabilidad para hacerlo, ¿no? Una nota al margen. Sabatini, sin embargo, a pesar de haber prometido que iba a construir algo hacia el norte, en realidad construye hacia el sur esta pequeña pieza, ¿no? Y luego ya se inicia el crecimiento de las salas otra vez hacia el sur, ¿no? Bueno, aquí se ve muy bien esta idea, ¿no? Este es el Campo del Moro, estamos, digamos, cerca del río, o bajando hacia el río, mientras que el Palacio Real está ahí arriba, un palacio con esa condición en altura. Aquí, esta es la cota, digamos, de la ciudad, aquí unos 25 metros de bajada, y desde aquí, lo he dicho ya antes, Sacchetti planteaba todo un sistema de rampas, que son esas rampas de ahí, que se ven aquí un poco, ¿no? Entonces, ese sistema de rampas que baja al Campo del Moro y a la zona de la Casa de Campo, ¿no? Bueno, las colecciones reales. Hemos dicho que es patrimonio nacional y que es, digamos, los palacios, los jardines, los monasterios que pertenecían a la monarquía pasan a ser parte del patrimonio nacional. Pero todos esos estaban llenos de elementos que hemos dicho que son elementos normalmente ornamentales. Bueno, arte también, pero bueno, en el fondo eran elementos que decoraban, ¿no? Y que todos esos elementos han ido pasando de moda y se han ido acumulando en los bajos del Palacio Real, fundamentalmente, también en otros palacios, ¿no? Bueno, pues esas son las colecciones reales, en realidad un conjunto de objetos más o menos disperso, tan disperso que fijaros la clasificación, ¿no? En realidad el Servicio de Investigación de Patrimonio Nacional clasifica las colecciones reales de la siguiente forma: abanicos, alfombras, armería, arte contemporáneo, bordados, carruajes, cristal, decoración arquitectónica, embarcaciones, esculturas, guardanes. Podría seguir, pero en realidad es un conjunto de objetos casi que parece la definición de los animales de la historia de Borges, ¿no? Del emperador, ¿no? En la historia de Borges, ¿no? Es un conjunto de elementos, digamos, heterogéneos, ¿no? Lo que es bonito de esto es que cada uno de estos colecciones tiene su propio conservador, ¿no? Esto es un problema que tenemos los arquitectos. Los que vayáis a trabajar alguna vez en museos lo encontraréis, y es que los arquitectos y los conservadores, aunque somos personas humanas, hablamos distinto idioma, ¿no? Aunque estemos todos en España, hablamos distinto idioma, ¿no? Somos incapaces de entendernos, ¿no? Entonces, entenderse con un conservador es muy complicado. Nosotros usualmente trabajamos con un traductor, es decir, una persona que haya estudiado historia del arte, una persona especializada en arte, que dice: yo lo que quiero hacer es una cosa muy larga. Dice: señor conservador, lo que está diciendo el arquitecto es que hace una cosa muy larga. Dice: ah, ya lo entiendo, ¿no? Es una cosa curiosa, pero claro, nosotros aquí teníamos un montón de conservadores y por lo tanto un montón de traductores que teníamos que utilizar, ¿no? El concurso de colecciones reales es interesante porque en realidad hemos hablado en 1999, es el primer concurso. Hay dos concursos por razones de
por razones legales, el primer concurso se desestima y se vuelve a convocar otro. Nosotros nos presentamos a los dos y ganamos el segundo, ¿no? Eso quiere decir que el proyecto, hemos estado trabajando nosotros en este proyecto desde 1999, que son más o menos unos 18 años, ¿no? Ya lo he dicho antes, voy a descolgar el teléfono, que veo que siguen llegando emails y cosas. Vale, ya está. Bien, pues este proyecto, que en realidad concurso empieza en 1999, son 18 años, quedan 2 por delante, 20, eso es importante para que os hagáis una idea de cuando hacéis un proyecto en la escuela, pues una semana, ¿no? Un proyectito, ¿no? 15 días, un mes, 4 meses, ¿no? Ya un proyecto complicadísimo, ¿no? Pues no, hay proyectos que te van a llevar 20 años, ¿no? Nosotros hay muchos, hemos comprobado que la mayoría de los proyectos de nuestra oficina, menos de 8 años no nos han llevado ninguno, hasta los más sencillos, hasta alguna vivienda o alguna cosa así, pues entre que empiezas a pensar, que hacen cambios, que no sé qué, 8 años como mínimo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa desde el primer momento, porque normalmente te quedas esclavo de esa idea, ¿no? Entonces es interesante pensar que los tiempos de la arquitectura no son los mismos tiempos de la escuela, ¿no? De arquitectura. Pero bueno, yo hablo de 1999, pero en realidad hay que pensar que en 1976, ya en el gobierno de Azaña, que había hecho Patrimonio Nacional, deciden que hay que hacer un museo de colecciones reales. Le llaman Museo de Armas y Carruajes, ¿no? Y es un museo que está ubicado en este mismo sitio, ¿no? En el mismo sitio que está ahora, y que desde ese momento, luego llega la guerra, se establece una dictadura, y en esa dictadura también se sigue pensando en este asunto. Hay diferentes proyectos para ver cómo hacer un museo de armas y carruajes, que es una orden que da la Segunda República y que sin embargo Franco asume como propia también, y que se desarrolla durante todo ese tiempo la idea de conseguir hacer ahí un museo donde se ubiquen todas esas colecciones que están guardadas en los almacenes y que los ciudadanos no obtienen acceso a ellas, ¿no? Por lo tanto, yo cuando digo que hemos trabajado 20 años y os digo que penséis que los tiempos son largos, pensar que en realidad el proyecto lleva 81 años a día de hoy y acabará teniendo 83 años antes de que se abra, ¿no? Son tiempos diferentes, son tiempos de la arquitectura. Los tiempos de la vida van a veces más ágiles, los tiempos de la arquitectura son tiempos tremendamente lentos, ¿no? Bueno, respecto a las colecciones no voy a hablar, en realidad hay colecciones de todo tipo, hay buena pintura, pensemos que el Museo del Prado todo es prácticamente su origen colecciones reales, de hecho hay algunas piezas incluso que están en litigio, pero en realidad lo que se basa fundamentalmente es una gran colección de tapices, quizás la mejor del mundo, una gran colección de armaduras, quizás también la mejor del mundo, y una colección de carruajes, quizás también la mejor del mundo, ¿no? Son 3 grandes colecciones que luego tienen otras bonitas, como los Stradivarius, como que tienen 10 Stradivarius y otros instrumentos musicales o instrumentos. Son colecciones interesantes algunas de ellas porque los Stradivarius, por ejemplo, y los carruajes son colecciones vivas también, hay que moverlos. Los carruajes hay que moverlos una vez al mes y los Stradivarius hay que tocarlos una vez al mes, ¿no? Lo cual hace que el museo introduzca un factor interesante, que yo creo que en los montajes será bonito, que algunas de las piezas pues en algún momento se tendrán que mover dentro del propio museo, ¿no? El lugar. Pues el lugar, en realidad, que convoca el primer concurso se convoca así. Aquí vemos el museo, el Palacio Real, la extensión de Sabatini, ¿no? El ala este del Palacio Real, el ala oeste del Palacio Real, que es de Segarra y Repullés, un arquitecto catalán que trabajó bastante con la monarquía, como luego en realidad aparece aquí ya a finales del 19 también la catedral, diseñada al principio por el Marqués de Cuba y acabada por Chueca Goitia en 1994, en la Catedral de Madrid, neoclásica, y como ya la conocéis es una obra acabada en 1994, es decir, a finales del siglo XX, ¿no? Más o menos 70 años después o 80 años después de la Villa Saboya, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Bueno, es por decir que Madrid siempre va un poquito anticuadita, ¿no? No hay por qué reconocerlo. Bueno, conclusión, que aquí está el palacio, esta es la parte alta de la ciudad, ¿no? Aquí estaban las 2 colinas que decía, la colina de la Alcazaba, la colina de la Medina, ¿no? Como en realidad ahí se hace una cerca, y desde aquí empieza a crecer Madrid en círculos concéntricos, siempre tocando ese punto, ¿no? El Palacio Real es este cuadrado y las extensiones, ¿no? Y como en realidad hay esa cierta vocación de crecimiento hacia el sur, pero en realidad el concurso se convoca diciendo, usted puede construir un museo de colecciones reales en este sitio, es decir, en el espacio entre el Palacio Real y la Almudena, que es la Plaza de Armas, también llamada, pero lo llaman ahora Plataforma de la Almudena o Plaza de la Almudena,
en este trozo y sin coger este pequeñito trozo de aquí, que es un trocito digamos, del perfil de Madrid. Aquí está la Cuesta de la Vega, que pertenecía a la iglesia, ¿no? Este trocito pertenecía a la iglesia y deciden no cogerlo, ¿no? Y aquí debajo de esto, a otra escala, hagamos un zoom invertido, ¿no? Más o menos aquí está este resto de la antigua muralla cristiana que se sobrepone a la cerca hispano-musulmana, ¿no? Con algunos caserío interior y con ese trazado que en realidad no se había excavado, se sabía que estaba allí. De hecho hay un catedrático de la escuela que se llama Javier Ortega, que lleva años y años dibujando sobre Madrid todos los planos superpuestos de la historia, ¿no? Tratando de descubrir dónde está cada cosa, aunque no se haya excavado, y es bastante preciso, ¿no? Se sabía por lo tanto que iba a aparecer esto, pero no había aparecido, ¿no? Entonces nosotros, en la propuesta del concurso, que quizás el otro día me di una conferencia parecida que esta a los alumnos de la escuela de Madrid, y el profesor que me había llamado me dice: por favor, Emilio, lo que tienes que decirles es cómo se gana un concurso. Hombre, si yo supiera cómo se gana un concurso, sería estupendo porque se lo diría a todo el mundo, pero en realidad cuando yo explico este proyecto digo, bueno, el concurso se gana aquí, se gana en este dibujo, este concurso, ¿no? Porque en realidad nosotros lo que decimos es, aquí este es el solar que ustedes nos dan. Nosotros pensamos, esto es en el concurso de 1999, pensamos que están ustedes equivocados porque aquí hay unos restos arqueológicos que no van a ser posible hacer ahí un edificio, y además no vamos a desmontar esos restos arqueológicos, hacer el edificio y volverlos a montar. Nos parece que así no se trata la arqueología, que así no se trata la historia, que cuando unas piedras las mueves y luego las vuelves a colocar ya no es lo mismo, ¿no? Y además ustedes no completan el perfil, el tratamiento de esa extensión que había planteado Sacchetti, no lo completan hasta el final, porque aquí hay un trocito de la iglesia y no lo utilizan, y además aquí hay un problema, y es que el príncipe, estamos hablando de 1999, el príncipe algún día se echará novia, lo decíamos en la memoria, y se casará, ¿no? Y entonces tendrá que cruzar desde la catedral hasta el Palacio Real. Los tribunales se reía bastante de esto, decía: a ver, Emilio, pero tenéis unas cosas, como que el príncipe casarse, todas estas cosas. En realidad luego se demostró que teníamos razón, ¿no? El príncipe se echó novia, se casó y cruzó por aquí, justamente cuando nosotros estábamos en obras, y no hubo ningún problema. Así que nuestra propuesta decía: esto está mal, y en realidad lo que hay que hacer es esto, expropiar a la iglesia este trocito y construir la natural extensión del Palacio Real hacia el sur. Esto es lo que nos hace perder el primer concurso, porque en realidad prácticamente nos dejan fuera, y el segundo concurso ya se saca con esta nueva situación. Dice: hay que hacer un proyecto aquí. Y digo: bueno, ese ya lo tenemos nosotros, ¿no? Entonces ya lo ganamos, ¿no? O sea que es curioso, en realidad uno, ¿cómo se hace un concurso? Por referirme a lo que decían mis alumnos de la escuela, pues en realidad un concurso se hace con total honestidad. Lo que tú crees que se debe hacer es lo que tienes que decir que se debe hacer. Si lo ganas, pues entonces es que no debías de estar muy equivocado. Si lo pierdes, pues es que debías de estar equivocado, ¿no? Así que en 1999 el primer dibujo que hicimos fue fue un dibujito en el cual ya se ve aquí lo que es la parte baja de la ciudad, lo que es el Palacio Real, ¿no? Y esa especie de continuación del Palacio Real hacia el sur, extensión del Palacio Real hasta el sur, siguiendo un poco las trazas, dejando, digamos, la catedral, que no tiene una fractura, digamos, hacia poniente muy bien ejecutada, dejándola un poco en segundo plano, pero sin embargo aceptando que esa condición de skyline introduce unos ciertos valores dentro del perfil de la ciudad de Madrid, ¿no? Así que este es el dibujo de 1999, el primer dibujo, y este es una semana después, ¿no? En el cual ya estamos hablando un poco de toda la propuesta. Casi podría acabar aquí la presentación, aquí está todo, ¿no? En realidad es curioso porque a partir de ahora todo el rato es, una vez que uno tiene un concepto que es capaz de ser transformado, cómo se va transformando a lo largo con los distintos cambios, con los distintos problemas, ¿no? Aquí está el Palacio Real, ¿no? La extensión hacia el sur, continuamos esa extensión hacia el sur. Lo que hacemos es, por lo tanto, establecer un vínculo entre lo nuevo y lo antiguo a través de la traza de Sacchetti, ¿no? Luego establecemos un vínculo con lo antiguo a través de los elementos verticales, ¿no? Vemos aquí esta composición de columnas y pilastras verticales, ¿no? Que van cuadrando esto, como aquí se utiliza el mismo sistema con un mayor alto grado de repetición y también con un mayor alto grado, por lo tanto, de abstracción, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, esa condición vertical de la arquitectura neoclásica, ¿no? Como en realidad, y que eso sería los vínculos a través de la composición, ¿no? De la composición
de la fachada, ¿no? El tercero serían los vínculos materiales, ¿no? En realidad todo este edificio es de granito con caliza blanca y con librillos también blancos, y este edificio será todo con el mismo granito, también en granito, un hormigón blanco que está hecho con caliza, haciendo las líneas de caliza, y un sistema de librillos hechos en fundición de aluminio en vez de en madera, lacado en blanco, que estarían por ahí también dentro de eso. Es decir, por lo tanto hemos establecido unos vínculos ahora a través de la materialidad, ¿no? Vínculos de traza, vínculos de compositivos y vínculos materiales, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco lo que es el proyecto, voy a recorrerlo un poco, estos son los dibujos del concurso, está la Plaza de la Almudena, por lo tanto se produce un museo. Esto es interesante, es un museo un poco como el Palacio Real, ¿no? El Palacio Real, al final, el que se construye Sacchetti es pequeña planta y mucho programa. El Palacio Real más grande de Europa, pero en realidad es la planta más pequeña, ¿no? Los museos urbanos responden normalmente a esa tipología. Son museos con un solar pequeño, una gran colección, y eso hace que haya que apilar en distintas plantas el programa, ¿no? Entonces, la energía potencial la hace el ascensor, que sube, y luego ya la gente va cayendo hacia abajo, ¿no? Cuando hago así todo el mundo entiende el Guggenheim de Nueva York, ¿no? Pero podríamos también pensar en el Thyssen de Madrid, o podríamos coger en tantos museos, ¿no? Pero aquí se da un caso curioso, y es que estamos en la parte alta de la ciudad. Por lo tanto, es un museo descendente, bajamos descendiendo, pero invertido, porque ya estamos arriba, descendemos, y luego el ascensor nos subirá para arriba, ¿no? Y entonces, al llegar, de tal manera que al llegar arriba, era muy importante para todos los de patrimonio que no se viera nada, ¿no? Por lo tanto, el edificio, aunque construye un gran volumen bajo la cornisa de Madrid, en la plataforma de la Almudena va a dejar vista la visión del Campo del Moro, la visión de la Casa de Campo, la visión de los jardines reales, que están ligados al propio palacio, pero que también están ligados a la explicación de por qué Madrid crece hacia el este, porque no pueden crecer hacia las propiedades de los reyes, ¿no? Entonces el edificio se coloca aquí detrás como una especie de embudo que hace la entrada, ¿no? Al llegar a la plataforma no hay nada, no se ve nada, y al llegar al final vemos este embudo, este paso por donde está la entrada, y esa es la salida, ¿no? Ahí se ve mejor, con esas letras de museo, ¿no? Aquí nos encontramos con el primer problema. La Comunidad de Madrid enseguida dice que digamos, legalmente se podía construir aquí. Sin embargo, nosotros pensamos que no se construye. Una vez que no se construye, estas cosas ocurren. La comunidad autónoma dice que en realidad esto es muy raro que haya aquí unas letras porque no dejan ver el Campo del Moro. Nosotros quitamos las letras, ¿no? Aquí hay una cosa peculiaridad curiosa, que nosotros planteamos que la entrada a todo el edificio va a ser de hormigón en el interior, blanco, y de granito al exterior, ¿no? Y solamente planteamos un pequeño detalle lujoso, que es una pletina de oro de 2 centímetros de grosor por 40 de ancho, que hace la entrada, ¿no? Tenemos toda esa pletina, ¿no? Que es una especie de MacGuffin, ¿no? En realidad, como diría Hitchcock, ¿no? Es un tema que no tiene esa parte de la historia de verdad, que es el problema que hemos dicho: museo descendente, continuación de la cornisa de Madrid, remate de la cornisa de Madrid, construcción de un edificio que establece vínculos formales, materiales y de traza, ¿no? Etcétera, etcétera, que ese es el tema. Pero sin embargo esto nos permite que todo el mundo, todas las discusiones se centren en esta dichosa pletina, que en realidad, pues a todo el mundo dice: oye, ¿por qué vamos a poner esa pletina? ¿Cómo la gente va a robar? ¿No? Tal, esas cosas, ¿no? Y además es buenísimo, porque cuando llega la crisis y no hay dinero, oye, hay que ahorrar, déjame que piense. Quitamos la pletina de oro, ¡oh, qué bien, qué bien! ¿No? Estaban todos contentísimos porque quitábamos la pletina de oro, que en realidad era una tontería que habíamos puesto ahí casi de broma, ¿no? Yo creo que los proyectos hay que hacerlos con cierto sentido del humor, porque si no, la vida te acaba amargando, ¿no? Aquí se ve muy bien esta idea, ¿no? Como en realidad está el Palacio Real, está la extensión ya del ala oeste, ¿no? Y cómo se plantea ese edificio, que es, no lo he dicho, pero es la extensión del Palacio Real hacia el sur, pero también es un muro de contención. En realidad, Madrid viene de Maguerit, que significa la ciudad de los múltiples arroyos, ¿no? Los arroyos caían desde la ciudad, parte alta de la ciudad, hacia el Manzanares, ¿no? Caían desde allí hacia acá, y entonces en realidad ahí hay un dren continuo de agua, ¿no? Entonces el edificio, cortamos ahí, hacemos un edificio que es de unos 30 metros, y el edificio está aguantando el empuje de la ciudad y el empuje del agua. Es casi una presa, ¿no? Por lo tanto, todo el edificio es una L, como si fuera un edificio, digamos, un muro de contención por gravedad, muy rígido, que no se puede mover, ¿no? Y que en realidad tiene una zapata que es la zona de almacenes,
y un muro, que son la zona de exposición, en la zona pública, ¿no? Entonces esa rigidez necesaria nos hace que toda la estructura, algunos ingenieros nos dicen, está un poco mayorada la estructura, yo digo, no, porque en realidad tú lo estás pensando en flexión, pero si lo piensas como empuje, necesitas una rigidez mucho mayor de los elementos y las vigas se transforman en codales y los nudos tienen que ser todos empotrados, ¿no? Por lo tanto, se hace un elemento tremendamente rígido, ¿no? Aquí se ve ese muro de contención, ¿no? Que contiene todo ese empuje de las tierras de Madrid, todo ese desagüe, ¿no? Y que hace que, digamos, necesites una cierta rigidez para el elemento, ¿no? El museo funciona muy fácilmente, se llega por aquí, cota cero, se entra al vestíbulo, que es este, ¿no? Y entonces se baja por un sistema de rampas, se va bajando a la primera planta, que sería para tapices, la segunda, que sería para, digamos, instrumentos musicales, instrumentos científicos, pasamanería, pintura, etcétera, y luego hay abajo otro que es para los carruajes, es decir, prácticamente son como 3 colecciones autónomas, ¿no? Una de tapices, una de elementos ornamentales y otra de carruajes, ¿no? Y en esta pensábamos incorporar todos los restos arqueológicos de la antigua muralla de Madrid, ¿no? De la antigua cerca hispano-musulmana, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero la fachada, en realidad ese elemento de rigidez muy grande nos llevó también a pensar una fachada muy rígida, con unos pilares de 1 por 1, de hormigón, y en la fachada íbamos a poner unos pilares de 1 por 1 de granito, ¿no? Así. O sea que todo esto eran pilares de granito que nosotros pensábamos que a lo mejor era interesante que fueran donados por distintas personas, ¿no? O distintas instituciones, pues FCC, Dragados, lo que sea, Emilio Tuñón Arquitectos, quien sea, ¿no? Iba donando un pilar, y se iba construyendo el edificio con esas donaciones, ¿no? Bueno, luego nos enteramos que el Patrimonio Nacional no admite donaciones. Entonces, bueno, pues lo quitamos de la memoria y ya está. Aquí se ve un poco el edificio, como era, ¿no? La entrada, con el vestíbulo muy apretado, arriba hay un auditorio, está la entrada, ¿no? Que es esto que se ve aquí. Y luego, más o menos, pues 3 salas de exposiciones, que las que he dicho, más unos almacenes, más unos garajes, ¿no? Es muy raro que un museo tenga garajes, es peligroso tener un garajes debajo de un museo, porque te pueden poner bombas, evidentemente, pero en realidad los garajes no son almacenes, no son garajes sino almacenes. O sea, hay 300 coches de Patrimonio Nacional, son regalos a la monarquía, y entonces se deben de guardar también. Para que nos hagamos una idea, esos regalos son curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay uno que es el coche, el Mercedes que le regaló Hitler a Franco, ¿no? Es un coche con 6 ruedas, es una especie de tanqueta blindada. Yo lo recuerdo de niño en Ferrol, era donde era mi madre, pasaba el tanque ese y todo Ferrol se movía. Pasaba el coche y tuviese una manita moviéndose, ¿no? Es interesante ese Mercedes, lo cuento como caso especial, porque en realidad solamente se hicieron 3, ¿no? Solamente se hicieron 3, por eso tiene tanto valor histórico. Se hicieron 3, uno para Hitler, otro para Mussolini y otro para Franco, ¿no? Si había dudas de si estábamos en el eje del mal, quedan despejadas, ¿no? En realidad, la pregunta es, ¿tienes Mercedes de 6 ruedas? Sí, pues tú eres también uno de los nuestros, ¿no? Los otros 2, evidentemente, durante la guerra desaparecieron, ¿no? Destrozados, ¿no? Por lo tanto, la Mercedes está dispuesta a comprar ese coche por lo que sea, ¿no? Es una pieza bastante bonita y bastante interesante. Dado este contenido político, no se expondrá en la colección, tendrá que estar en el almacén de coches aquí abajo, ¿no? Bueno, más cosas, tapices, como estamos pensando los tapices, un poco como estamos pensando los restos arqueológicos, integrados como una sala de exposiciones, o cómo se integran los carruajes, ¿no? Los carruajes, ya he dicho que tienen que ser unos carruajes, una colección viva, ¿no? Lo más bonito es la comitiva de la corte nómada de Madrid, que son todos los carruajes que se movían por toda la corte de Madrid, yendo a Aranjuez, a La Granja, a Segovia, ¿no? Cómo se movían, y eso es bonito porque además tienen que moverlo, por eso tiene que tener una puerta al exterior grande para poder salir de una vez a la semana. El proyecto de ejecución, en realidad, bueno, produce muchos cambios. Ya hemos dicho que nosotros proponíamos expropiar eso a la Iglesia, evidentemente no se le expropió, nunca se le expropió, sino que en realidad se le transmutó, ¿no? En realidad se le cambió este trocito de aquí
por este ala que por alguna extraña razón pertenecía a patrimonio, ¿no? Nosotros hacíamos una cosa muy rara en el concurso, lo aviso porque a todos nos pasa, es que nos metíamos debajo de ese ala, porque en realidad como era de patrimonio y el terreno era de patrimonio, nuestro edificio se metía debajo, cosa que no es posible. Cuando nos preguntaron cómo se hacía, yo dije, no, este edificio se desmonta esto, que es bastante malejo, se construye el edificio y se vuelve a montar eso, sin más problema, ¿no? Ya os podéis imaginar que a nadie le gustó ese asunto, ¿no? Porque desmontar un trozo de catedral, aunque fuera de... Además, hubo ese cambio, que este trocito de terreno aquí se cambió por esto y ya nos pudimos meter por debajo, ¿no? Por lo tanto, tuvimos que mover 5 metros hacia afuera, pero ya veis que en realidad encaja un poco con este tipo de mecanismos que hay por todo estas son las rampas de Sacchetti, ¿no? Y en realidad, bueno, nos movimos aquí 5 metros, hicimos el sistema el mismo, las 3 plantas, los almacenes ahí debajo y el trocito de rampa que faltaba de Sacchetti. Sacchetti había hecho este sistema que es un doble eje de simetría. Tenemos este con este eje de simetría aquí, con el palacio, y este con este doble eje de simetría con la estructura de Segarra-Repullés, ¿no? Con aquí hay otro eje de simetría que produce, eso hace que aparezca este otro elemento, que es el simétrico de este, ¿no? Completando un poco el conjunto, ¿no? Por lo tanto, esto es curioso, porque claro, en realidad el edificio de Sacchetti, esto es de granito, y las rampas son de ladrillo, ¿no? Villanueva, cuando sistematiza Madrid es un villorrio de origen hispano-musulmán, con calles complicadas, todo muy complicado, y hay que darle un carácter de corte. Pues Villanueva hace una cosa genial. En vez de hacer, digamos, el mecanismo, digamos, de los ensanches, ¿no? Que es hacer todos los solares iguales, pues Villanueva hace una cosa bastante bonita, que es decidir unificarlo a través del material. Todos los edificios de Madrid deben de ser granito en el basamento y ladrillo por arriba, con los elementos de caliza recercando las ventanas, ¿no? Aquí, por algún motivo, esto es anterior a Villanueva, en realidad esto es de granito y todo esto es de ladrillo, es decir, está invertido, ¿no? Eso produce un efecto bastante bonito, luego lo veremos, ¿no? Como en realidad toda esta estructura es de ladrillo y el edificio, sin embargo, es de granito, ¿no? Hay una inversión de los elementos de Villanueva, que yo creo que es bonita, ¿no? Que es interesante, ¿no? Aquí se ve muy bien cómo era el origen de Madrid, con la cerca hispano-musulmana, que estaría la ciudad, la Medina, cómo en realidad eso luego se acaba en Madrid extrapolando o planificándolo para hacer el Palacio Real, para poder hacer esa estructura vertical, ¿no? Y como en realidad aquí hay unos muros de contención y las rampas, y cómo aparece ahora ya el nuevo muro de contención, que es el Palacio Real, ¿no? el Museo de Colecciones Reales. Hay diferentes cambios, nos piden que los tapices, la planta de tapices sea más grande, 8 metros, 5 y 5, se quitan los almacenes de 2 plantas, se hace una sola planta de carruaje, de aparcamiento, y lo más importante es, en realidad, nos damos cuenta que el empuje de Madrid y del agua es tan grande que necesitamos que, como ya he dicho, todo el edificio aguante el empuje, pero temporalmente hay que hacer una estructura de contención que aguante el empuje temporal de Madrid para luego hacer el edificio y que aguante, ¿no? Esta estructura mide 6 metros, ¿no? O sea, es un muro de 6 metros. Lo digo porque también pasa en las escuelas de arquitectura, dibujamos la historia del muro de los muros. Ha ido desde, digamos, los muros infinitos, ¿no? Cuando las cuevas, ¿no? Se van estrechando, pues ya la arquitectura neoclásica, 2 metros, la arquitectura ya del siglo XIX menos, y la arquitectura moderna, 2 centímetros en la Farnsworth, ¿no? 2 centímetros. Pero yo creo que cuando hay una vuelta a repensar la ciudad, a repensar el contexto, vuelve a aparecer otros conceptos que tienen que ver también con medio ambiente, pero también tienen que ver con una condición del grano o de la textura urbana que tienen los edificios, ¿no? Es decir, hay un cierto engrosamiento, ¿no? Este edificio tiene muros de 2,5 metros, porque son un pilar de hormigón de un metro, un pilar de granito de 1 metro y entre medias una zona de mantenimiento de medio metro, 2,5 metros de muro. Pero algunos sitios llegan a ser más grandes, como 6 metros de muro de contención. Lo digo para que sepáis las escalas de los muros, que a veces nos contentamos con pasar de los 2 centímetros a los 30, y todo mide 30 centímetros, pero en realidad tengo una mala noticia para vosotros, pero no todo mide 30 centímetros, ¿no? O sea, puede ser desde muy fino hasta muy grande, ¿no? Otra sorpresa que nos llevamos es que Chueca había construido el ala de la catedral, que yo quería demoler, sobre los restos de la muralla, y la había cortado. Es decir, los grandes defensores de la historia, de Madrid y de la muralla árabe, pongo comillas, cuando se encuentran con ella, en realidad la cortan sin misericordia y la hacen desaparecer, ¿no? Por lo tanto, nuestros restos arqueológicos quedan divididos en 2 partes, ¿no?
Y la fachada, que era esto que decía de los 2,5 metros, hay otro tema que es cómo en realidad esos dos pilares que están uno enfrente de otro, cuando esto está orientado a poniente, cuando queremos mirar hacia poniente, pues los ponemos enfrentados, y cuando no queremos mirar o que no entre el sol, los movemos, ¿no? Eso hace que los pilares vayan cambiando en su condición de fachada. También es que nosotros queríamos hacer estos pilares de 1 por 1 por 6 metros hechos de una sola pieza. Cuando ya fuimos a hacer el proyecto de ejecución, llamamos a las canteras y nos dijeron: Emilio, eso es imposible, no se puede hacer una pieza de 2 metros, de 1 metro por 1 metro por 6 metros. Digo, ¿qué se puede hacer? Que sea una cosa importante, que estamos al lado del Palacio Real. Y dice, pues nada, pues 40 centímetros por 1 metro, por 3 más o menos, tal. Bueno, entonces hicimos aquí una chapucilla, pusimos aquí un pilarcito pequeño para aguantar esa piedra, ¿no? Todo empezó a enmierdarse, ¿no? Lo digo así porque realmente yo veía esto y no me acababa de gustar. No hicimos maquetas, tal, pero tenía demasiada sintaxis, ¿no? Nosotros no lo imaginamos esto un poquito más primitivo. Bueno, ahí se quedó, hicimos el proyecto así. Aquí se ve muy bien cómo los pilares, este es el vestíbulo, cómo los pilares están enfrentados, porque aquí se puede ver a través de él, ¿no? Y cómo en realidad en la primera sala pues ya no se puede ver porque están tapando uno al otro, ¿no? Otra cosa importante es decir cómo funciona esto. Funciona, evidentemente, el descenso se produce por la rampa, todo el mundo va bajando por esta rampa, y luego sube por el ascensor, ¿no? El ascensor, nosotros calculamos que lo bonito de esto es que bajen, por ejemplo, un autobús de niños, un autobús de japoneses, un autobús de turistas. Llegan allí, bajan todos, van bajando y quedan todos abajo. Y luego desde el ascensor los cogemos y los subimos arriba. Por lo tanto, el ascensor tiene que caber 50 personas, ¿no? Entonces, el módulo del ascensor son 50 personas, que si le metemos el coeficiente de seguridad de la claustrofobia, lo hemos pasado a 120, ¿no? Entonces, el ascensor es un ascensor para 120 personas, ¿no? Escalímetro del ascensor, 120 personas, ¿no? Lo digo porque para que sepáis que... Y escalímetro, este es el de carga y descarga. Escalímetro que mide ese ascensor, pues es la pieza más grande que hay, que es un carruaje que mide unos 6 metros de largo, ¿no? Más o menos son equivalentes, en el concurso eran iguales, pero luego han ido matizándose en función de los usos, ¿no? Este prácticamente, cuando uno sube, hay una especie de gran sala, que es una especie de sala ya de exposiciones también, para irse entreteniendo mientras sube, y este un poco remata la pieza aquí conectando con los almacenes, ¿no? Los núcleos de escaleras de incendios es este, y entre medias hay otro que nos permite también dar... porque estos son 150 metros, ¿no? Luego nos permite dar un punto de conexión intermedia y de bajada a las plantas, ¿no? Bueno, no voy a seguir contando cómo van transformándose las distintas plantas, cómo hay una planta de almacenes, o cómo hay esa idea que os he dicho antes, ¿no? Del muro de contención, el muro de contención temporal, el muro de contención definitivo, los restos arqueológicos, y precisamente en este punto es donde la muralla cristiana sobre la cerca hispano-musulmana tiene mayor dimensión, porque había 2 colinas, hay una vaguada, entonces en este punto es precisamente donde sale más dimensión, porque es donde en realidad, no porque fuera una gran muralla, sino porque en realidad había una vaguada, ¿no? Esto también es bonito para pensar, para ser más humildes en Madrid, ¿no? Aquí se ve la auténtica escala de la muralla, ¿no? Es chiquitita, ¿no? Está la otra parte, etc. Y un poco el sistema de montajes que teníamos planteado, ¿no? Y los fotomontajes que hicimos en su momento para hablar de esa idea de continuidad, de traza, de vínculos entre elementos constructivos, ¿no? Y un poco también esa construcción del basamento de la catedral, ¿no? Así que iniciamos las obras en 2006, ¿no? Las obras, bueno, esto precisamente es para enseñaros, ¿no? Esto es una obra de Mercadal, ¿no? Arquitecto moderno, que tiene que hacer los jardines de Sabatini, en 1936 más o menos, también, un poco antes de la guerra, y en realidad todo se construye así, ¿no? Dice, joder, qué antiguo. Digo, yo tengo también otra mala noticia para vosotros, en realidad las obras modernas también son así, ¿no? En realidad todo es bastante antiguo, todo es bastante... Y el peso de la gente, de los profesionales, de los trabajadores es muy importante, ¿no? Y tan importante es que también es importante, cuando yo estoy hablando de que esto es una obra de Mansilla y Tuñón, es decir que no es una obra de Mansilla y Tuñón, hay un equipo muy grande en nuestra oficina, hay un equipo de ingenieros, un equipo de consultines, un equipo de constructores, y todos, hay un equipo de control, ¿no? Aquí esto es una visita de obra normal, de un día normal, no es nada especial. Hicimos esta foto un poco para demostrar, también para que veáis que nos pensamos que el arquitecto es el demiurgo que llega a la obra y dice, se haga esto, se haga lo otro, y en realidad no. Es todo un proceso de mediación
tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Yo a veces cuando los políticos no hablan digo, nosotros vamos con los constructores, nos reunimos una vez a la semana, nos llevamos fatal con ellos, nos odiamos, pero sin embargo todas las semanas llegamos, hablamos, llegamos a acuerdos y vamos para adelante, ¿no? Porque hay que hacer la obra. O sea, yo no entiendo por qué el país no funciona también así, ¿no? En realidad no te cae bien otra persona que te tiene frente, pues te aguantas y colaboras. Incluso al final, cuando colaboras te das cuenta que todos somos iguales, todos somos personas, o sea que no hay más. La arquitectura es algo que es importante, está hecho por las personas, que somos nosotros, con las personas, que son en este caso el equipo, y para las personas, que son los usuarios, ¿no? Si no está la persona en la arquitectura, no es importante, ¿no? Bueno, este es uno de los dibujos que hicimos, lo hicimos como siempre hacemos, ya estas axonométricas desplegadas, ¿no? En la cual se ve la cimentación, la estructura, los acabados, ¿no? Y la fachada y un poco cubiertas, pero que en realidad marcó las fases que teníamos que hacer, porque cuando fuimos a empezar llegó la crisis y no había dinero. Entonces, bueno, decidieron empezar con la cimentación, la crisis fue a más, y cuando estaba la cimentación yo recuerdo haberle dicho, cuidado que esto no resiste nada, esto es una cosa temporal, ese muro de contención es temporal, si lo construimos se va a caer Madrid. Entonces tenemos que hacer, si construimos el muro de contención, tenemos que hacer luego el edificio, si no, no aguanta. Sí, no hay problema, la crisis en 2 años pasa, ya era época Zapatero, ¿no? En 2 años pasaba, no había problema. En 2008 se demostró que había una crisis tremenda y ya entonces ya no sabían qué hacer, aquello excavado, horroroso, ahora os enseñaré las fotos. Pero lo gracioso es que este dibujo marcó un poco lo que había que hacer, que era dividir el proyecto en 4 fases, en 5 fases más bien, totalmente independientes, ¿no? La primera fue la de cimentación, ¿no? Y muro de contención, luego fue la estructura, luego fueron las fachadas y las cubiertas, y luego las instalaciones y acabados, y entre medias hubo una de arqueología, que no voy a entrar mucho en ella, ¿no? Así que la contención de tierra fue el primer proyecto que se hizo en estos años. Estoy explicando por qué una obra empieza a dilatarse. Todo el mundo dice, no, esto se hace en 2 años. Tal. Todas las obras se piensan que se hacen en 2 años y todas tardan 6 o 7, ¿no? Bueno, pues aquí está la cimentación con los muros de contención hechos de pilotes temporales, ¿no? Se hace un pilote, no sé si os interesan las cuestiones técnicas, pero se hace un pilote de sacrificio que se llama, que no tiene armadura, porque eran todos rellenos, y luego se hace un pilote ya de verdad, ¿no? Que corta ese, se hace uno secante, y entonces tiene un poco este trazado. Con esos pilotes hacemos una especie de muro pantalla que no resiste nada. Todo el mundo cree que un pilote resiste mucho, no resiste nada. Un pilote de 1,5 metros no contiene nada, ¿no? Entonces hay que hacer unas vigas que se van haciendo según vas excavando. Primero se hacen los pilotes, luego se va excavando y se van metiendo unos anclajes temporales. Pides permiso a la iglesia, ¿puedo hacer unos anclajes temporales debajo de su iglesia? Venga, hágalo. Hacemos los pilotes de los anclajes y vamos bajando, ¿no? Esto la verdad es que es bonito porque se ve aquí, ¿no? Como ahí está la catedral, empezamos a hacer los pilotes, hacemos el primer nervio y empezamos a bajar, hacemos el segundo nervio y vamos metiendo tensores, ¿no? Esto es curioso porque, claro, bueno, fue el muro de pantalla más grande que se hizo en España, ¿no? De altura, ¿no? Es bonito porque, claro, tuvieron que llamar a especialistas, estos son austriacos, ¿no? Entonces vino este señor, que es una especie de hipster, ahí tenía un cuidado tremendo con sus anclajes, ¿no? Todos perfectos, ¿no? Esto es importante porque muchas veces pensamos que la obra es de los arquitectos, pero cualquier persona que está trabajando en la obra piensa que la obra es suya, ¿no? Y le pone tanto cariño como nosotros, ¿no? Nosotros te puedes llevar mal con el constructor, pero él está haciendo un trabajo que es su trabajo y también lo ama como todo el tuyo, ¿no? Entonces es interesante ir viendo cómo van funcionando todos los trabajadores, ¿no? Aquí se ve la catedral, ¿no? Una vez que ya hicimos el muro de contención, lo confieso, si lo llego a ver esto, o si llego a saber que iba a hacer esto, no entro en el concurso, porque realmente no dormí sobre todo porque aquí fue el momento que me dijeron, oye, que no tenemos dinero para hacer la obra, para hacerla. Dije, joder, pero si os he dicho por carta, por escrito, con registro, que había que hacer el edificio, ¿no? Si se hace la cimentación, se hace el edificio. No, pero no tengo dinero. Claro, yo no dormía, ¿no? Porque veía esto ahí arriba y estos pilotes que aguantan poquísimo ahí. Horroroso. Bueno, luego les convencimos, hicimos ya los muros de contención temporales también, que son estos. Y es bonito ver cómo en realidad, a la vez que estábamos con eso, estamos haciendo el proyecto también de arqueología, porque había que excavar todo esto simultáneamente, ¿no? Que son todos los líos que van pasando a la vez, ¿no? Había que esa muralla que pensábamos que iba a salir y que al final, bueno, pues salió todo este lío, que había la muralla, había los restos de la antigua armería de Felipe II, todo tipo de cosas, ¿no? Ahí vemos el lío, que gracias a que lo hicimos de acuerdo a nuestro proyecto, a la vez el príncipe en aquel momento pudo casarse y cruzar por la plaza, porque si no lo hubiéramos hecho
de acuerdo a nuestro proyecto, hubiera sido imposible, ¿no? Pero a mí esta foto me gusta mucho porque estos son los restos arqueológicos, un poco de la muralla, para ver la escala, ahí se ve, son caseríos del siglo XII, más o menos, esto de aquí. Y aquí hay un arqueólogo, ¿no? Ese arqueólogo está con un trocito de cerámica y un pincelito limpiando, quitando el polvo literalmente de la pieza, ¿no? Y dibujando todas y cada una de las piedras, ¿no? Y entonces, claro, uno piensa, ¿dónde está la arquitectura? En este tío midiendo la arqueología y con cuidado, quitándole tal, clasificándolo, o en esta otra cosa que os he enseñado aquí tan tremenda, ¿no? Que estaba detrás, para que os hagáis una idea. Este tío está ahí, ¿eh? Probablemente el mismo día que está ahí arriba, detrás de ese muro, está ahí el resto arqueológico, ¿no? Es decir, ¿está la arquitectura en esas grandes infraestructuras, en lo bestial, o está la arquitectura en esa cosa tan menuda, tan ligera, ¿no? Pues hoy tengo una noticia buena para vosotros, no todos son malas noticias, ¿no? La buena noticia es que en realidad está en todos sitios, ¿no? O sea, eso es lo que es espectacular, ¿no? Para mí eso es lo que es emocionante y que sería casi la única idea que me gustaría transmitir, ¿no? Lo que es impresionante es que en realidad, cuando acabemos la carrera, a lo mejor lo primero que tenemos que hacer es el diseño de la caseta de perro del perrito de mi hermana, ¿no? Que tiene que hacer una casetita, o la pequeña reforma de mi tío que quiere hacer, o tal. Lo más impresionante es que uno puede hacer una ciudad en China, o puede hacer el arreglo de la casa de su hermana, que puede tener tanta arquitectura uno como la otra. Eso es, o sea, es la única disciplina donde ocurre esto, es mágico, ¿no? Aparte de que podéis dedicarle tanto tiempo a una ciudad en China como a la casa de vuestra hermana, ya lo digo, lo aviso, ¿no? Porque se comporta según la arquitectura, el trabajo en la arquitectura se comporta según las leyes de Boyle-Mariotte, ¿no? Todavía las recordaréis, ¿no? De los gases, ¿no? Que ocupa la totalidad del espacio y el tiempo, ¿no? En realidad, ¿no? Todo lo que hagáis a partir de ahora, ¿no? De cuando acabéis la carrera será dedicados a la arquitectura, ¿no? Será una cosa bastante tremenda. Por una parte, vuestros amigos diréis, sois unos locos, sois unos frikis, tal, pero por otra parte, es una cosa emocionante, ¿no? Que uno pueda, con la cosa más pequeña del mundo, con una pequeña reforma, con una pequeña puerta que hay que cambiar, pensarla, repensarla, cambiarla, incluso hacer una obra que realmente, muchos casos de arquitectura hay que es una puerta, y la llegas y dices, bueno, esta puerta es que es muchísimo mejor que esa ciudad en China que ha diseñado ese famoso arquitecto, tal, ¿no? Y eso es, a lo mejor no salís en las grandes revistas y tal, pero esa puerta tiene más arquitectura que aquella ciudad que se ha hecho en China, ¿no? Yo creo que eso es algo que, vamos, cuando se lo explicas a cualquiera persona de otra disciplina, no es capaz de entenderlo, porque es mágico, o sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es tan importante este tío, quitando el polvo a una pequeña cosa, dibujando 3 líneas de algo que hubo en algún momento, como esa infraestructura que hay detrás, que en realidad conlleva, pues, otros líos y otras ventajas, ¿no? Bueno, aquí es bonito, porque claro, pensábamos que iba a salir esto, y nos salió esto, como ocurre siempre en la vida, ¿no? Siempre todo... Nos salió esto, que en realidad estos son acuartelamientos del siglo XIX fuera de extramuros, ¿no? Y que reproducen prácticamente la forma del Museo de Colecciones Reales. Prácticamente tiene la misma traza, la misma modulación, el mismo tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, cuando llegas a esto es como lo que decía antes de los concursos, ¿no? Si ganas, pues oye, qué bien, porque estará bien, ¿no? Y cuando llegas aquí y ves algo que es exactamente igual que tu edificio, y dices, oye, pues si esto ya estaba hecho, pues tampoco debemos de ir tan mal, ¿no? Por aquí, ¿no? O sea, que tienes una sensación, ¿no? Esto es bonito también, por ejemplo, esta es la Real Fábrica de Gas, ¿no? Que tenía, para producir gas se hace hulla, se quema, se produce el gas, combustible, y se saca un cierto alquitrán, ¿no? Aquí estaba acumulado todo el alquitrán. Nosotros lo descubrimos, joder, un alquitrán increíble, era como plastilina, lo cogías, hacías bolas, ¿no? Hacías tal, te podías ponértelo en la oreja, ¿no? Todas estas tonterías que se hacen cuando estás aburrido, ¿no? Como el guantes con el alquitrán, tal, hicimos de todo, ¿no? Hasta que un día nos enteramos que estaba contaminando la totalidad del Campo del Moro, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos un proyecto para descontaminarlo, vinieron los tíos a descontaminarlo vestidos como los de ET, ¿no? Todo, con una cama de gas respirando, ¿no? Así, porque no podían ni tocarlo, ¿no? Y nosotros con las manos, ¿no? Llenas de alquitrán, ¿no? Diciendo, bueno, somos idiotas, ¿no? Eso también es muy de arquitecto, ¿no? No podemos dejar de tocarlo todo, ¿no? Mi mujer, yo recuerdo a mi mujer, dice, ¿por qué tus amigos siempre que vienen a casa están tocando la mesa por debajo? A ver,
cuántos tornillos hay. Y yo decía, no lo sé, chica, yo no lo sé. Somos así, o sea, no lo podemos resistir. Cuando saldremos de la clase seguramente estarán mirando por debajo a ver si son 4 tornillos o 2, porque están ya inquietos con ese asunto, ¿no? Pues lo mismo con esto, no estamos todo el rato tocando. Bueno, aquí, después hicimos el proyecto de la estructura, que en realidad se basaba en mecanismos de simplificación, modulación, pues 1 por 1 metro, que es el tamaño de la tabla, ¿no? Todo lo que mide aquí mide 1 metro, la tabla de son pilar mide 1 metro, el vacío mide 1 metro y todo mide 1 metro. Entonces cuando un obrero te preguntaba cuánto medía una puerta, yo decía, puede medir 1, 2 o 3 metros, elige, ¿no? Entonces claro, en realidad, bueno, pues 1 parece más razonable, ¿no? Entonces todo tenía contestación porque ya sé que es una modulación muy vulgar, ¿no? Normalmente es 0,90, 1,20, tal. Nosotros utilizamos esta tontísima del metro, que en realidad daba una cosa de simplicidad que era bastante atractiva, ¿no? Se ve un poco cómo va saliendo de esa estructura. No es importante, claro, cuando haces un trabajo con amor, con cariño, es importante también que sea hermoso durante todo el proceso, ¿no? Eso se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? No basta con hacer un vídeo, qué bien me ha quedado al final. Bueno, y entre medias, ¿qué tal te quedó? O sea, en cualquier momento puede un amigo tuyo ir a ver tu obra. ¿Puede ver tus dibujos un amigo tuyo? ¿Puede ver tus dibujos de trabajo? Pues yo creo que sí. Eso es lo que es el amor a la arquitectura. Cada cosa que haces tiene que estar impregnada totalmente de amor a tu trabajo. No puede ser de otra manera. Si no lo haces de esa manera, no te sirve de nada. En realidad todo tiene que ser, no perfecto, porque no somos perfectos, sino va a salir todo mal. Esto también es la mala noticia, pero tenemos que intentar que sea lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, que la construcción sea hermosa durante la construcción, esta es una obra que sirvió de prácticas de construcción pues durante toda una generación, ¿no? Ha ido visitando una generación de la Escuela de Arquitectura de Madrid, ha ido visitando la obra, cimentaciones, venga, muros de contenciones más grandes del mundo, esto, tal, ahora pilares, no sé qué, pilares modulados, cómo se hacen las tablillas, cómo se hace hormigón blanco, y han ido pasando sucesivamente, ¿no? Durante años, ¿no? Y el edificio creciendo, ¿no? Hasta un punto en el cual la crisis fue tan grande que se paró un año, ¿no? Entonces en ese año decidimos abrir las cajas negras. Yo creo que los arquitectos hacen una cosa muy mala, que es encriptar nuestro conocimiento, ¿no? Tenemos miedo a que la gente pueda opinar o a que la gente pueda saber lo que sabemos, ¿no? Le pasa también a los médicos, a que no somos solo nosotros. Entonces hablamos en un lenguaje que nadie entiende, ¿no? Cuando en realidad, yo siempre que veo a algún amigo hablando un lenguaje incomprensible, digo, pero tío, macho, ¿pero cómo es posible? Pues esto hay que hablar normal, hay que abrir las cajas negras y que la gente entienda lo que estás diciendo, que la gente entienda también, digamos, cómo funcionan los edificios. Por eso estas visitas no solamente fueron de personas, sino fueron de gente de Madrid, la Semana de Arquitectura, metíamos a los viejecitos ahí en una obra, de repente para una persona meterse en una obra en construcción, ¿no? Era bastante enigmático y sorprendente, ¿no? Pero también tenía un punto mágico porque era todo hecho en hormigón blanco perfecto, como una maqueta, ¿no? Una maqueta 1:1, de un espacio inmenso, una especie de maqueta o de ruina, nadie sabía muy bien lo que era. Tenía un punto de ambigüedad bastante curioso. Bueno, os enseño algunas fotitos para ver un poco ese aspecto que tenía, esa cosa enigmática, ¿no? de la construcción y de cómo en realidad la simplificación de los materiales, ¿no? Con tratar de construir con un solo material todo, pues produce esa sensación un poco, digamos, de continuidad. Al final la arquitectura de lo que estamos hablando es de continuidad o discontinuidad. Tenemos que elegir qué queremos hacer, arquitectura de continuidad o arquitectura de discontinuidad. Yo no tengo duda, para mí la arquitectura tiene que ser muy tranquila, que establezca continuidades, que establezca vínculos, que la gente lo vea como natural, que aunque haya algo que no entienda se pueda explicar, y hay gente que le gusta las arquitecturas más dramáticas, ¿no? Pero bueno, eso es una opción personal. Aquí se ve un poco la estructura ya cuando pude respirar porque ya resistía el empuje de las tierras, ¿no? Y aquí se ve un poco todo esto. La verdad es que los amigos, lo voy a decir simplemente por de pasada, claro, aquí como veis, detrás está el pilar de 1 por 1 de hormigón y fuera está un pilar de 40 por 70 porque había que poner una pieza de granito más pequeña, entonces había que agarrar ese pilar y luego había que enganzarlo por detrás con unas piezas de fundición. Acababa saliendo una cosa muy sintáctica, ¿no? Entonces todos mis amigos que conocían el proyecto ya así, había fallecido ya Luis aquí, todos me decían, Emilio, te va a quedar fatal. Para esto están los amigos, ¿no? Para esto están los amigos, ¿no? La piedra te va a quedar fatal. Si está muy bien en hormigón, tío, déjalo así, no hagas más. Yo destrozado, ¿no? Por el mundo, o sea, entre las comisiones de patrimonio que ya habíamos pactado
que se hacía este edificio con esa edificabilidad latente que habíamos cogido de Sabatini, con todos estos materiales, con esos vínculos materiales con lo existente, ¿no? Y estaba hecho de granito. Pues claro, yo decía, joder, yo no doy marcha atrás, aquí yo sigo, ¿no? Yo sigo con esto, pero por otra parte pensaba, joder, si me cargo el edificio y el pobre Luis, le voy a hacer esta putada, ¿no? O sea, ¿qué pensaría Luis? Me decían los amigos. ¿Qué pensaría Luis? Digo, joder. Los amigos están para eso, para joder, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me quedé durante mucho tiempo así, la verdad es que fastidiado con esta obra así. Bueno, tenía ese aspecto, la verdad es que bonito, ¿no? Porque era una especie de... A mí me gusta mucho esta foto, ¿no? Que por una parte son los vínculos con este cacharro, los vínculos tal, pero por otra parte es como un rascacielos tumbado, ¿no? O sea, es una cosa así, tenía algo de escala curiosa, ¿no? Bueno, hicimos las cubiertas de los restos arqueológicos, no me voy a enrollar mucho con esto, apareció todo tipo de cosas, hicimos una cubierta aquí, que es una cubierta que es la plaza, ¿no? Entonces la plaza tiene que ser una losa, por cálculo nos salió una losa de 2 metros, vuelvo a decir lo mismo, dibujamos una losa 30 centímetros, que es el módulo de losa en la carrera de arquitectura, ¿no? Pues no, esta medía 2 metros, ¿no? 2 metros. Y entonces yo siempre hago las losas un poquito inclinadas para que desagüen ellas solas, y las vibro mucho, entonces el hormigón bien vibrado y un poquito inclinado, no hace falta ni impermeabilizante, es un truco que os aconsejo, difícil de hacer y difícil de convencer a todo el mundo, pero bueno, replanteamos la losa un poquito inclinada, y entonces llegaba al muro y cortaba 30 centímetros del muro. Yo cogí el teléfono, llamé al Instituto de Restauración, oye, amigos, ¿qué tal, arqueólogos? ¿Estáis bien? Sí. Oye, que hemos replanteado la losa y vamos a desmontar 30 centímetros de la muralla. Y me dice, Emilio, como desmontes 30 centímetros de la muralla, duermes en el calabozo. Y digo, bueno, no era exactamente eso lo que te estaba diciendo, ¿eh? No era exactamente, me has entendido mal, ¿no? En realidad te digo que ese es el problema que tenemos, pero vamos a hacer una losa postesada. Ah, vale. Entonces me fui a casa a calcular otra vez la losa postesada, la pasamos de 2 metros a 1,50 m, ¿no? Entonces ya salvamos esto y no fui a la cárcel. Gracias a esto lo puedo contar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la losa postesada es bonita porque, como tiene un perfil irregular, que era el resto de la ruina, porque el resto arqueológico, porque en realidad una vez que se había horizontalizado Madrid en la época de los Austrias, ¿no? Habían arrasado con todo, menos con lo que quedaba por debajo. Tenía un perfil irregular, ¿no? Era lo que quedaba, ¿no? En realidad es una estructura rara, con un perfil raro, con 2 o 3 pilares, porque esto es una losa que tiene que aguantar los 2.000 kilos del coche de bomberos, más el golpe de tanque horizontal que tiene, etc. Entonces, al final los cables son así, son increíbles, porque es como un reflejo de los esfuerzos, ¿no? Yo creo que es tan bonito ver una obra en la cual tú ves por dónde van las fuerzas, ¿no? Que son esos cables, ¿no? Que están ahí. Y lo hormigonamos todo en una sola vez, claro, porque para que funcione lo del plano inclinado, buen vibrado y impermeabilización, tienes que hormigonarlo una sola vez. 500 camiones de hormigonera para hormigonar esto, paramos todo Madrid, lo tuvimos que hacer por la noche, desde las 2 hasta las 5 de la mañana, camiones. Todo Madrid era hormigoneras para la losa de colecciones reales, ¿no? Pero bueno, ha quedado muy bien y no ha entrado agua. Que tampoco, no os riáis, que el agua tiene, como decía un profesor nuestro, el agua tiene una tendencia natural a entrar, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es ponerle impedimentos para que no entre, pero ella tiene la tendencia a entrar, ¿no? Bueno, aquí se ve un poquito más y bueno, lo que digo, habíamos empezado con aquel dibujito que os había enseñado y se fue de montaje en el 99 y ya 11 años después pues prácticamente estábamos en el mismo sitio, aunque tenía esos pilares de 2 tamaños, ¿no? Pero yo tenía que acometer el granito, ¿no? Entonces viene este proyecto de construcción de ahora, que es las fachadas y las cubiertas, ¿no? Las cubiertas están hechas todas otra vez con fundición de aluminio. Nosotros descubrimos que los coches, todos los chasis y todas las piezas de los motores se contaminan mucho con el uso, y entonces es un aluminio que no recicla muy bien para coches, para otras cosas así. Entonces, en realidad cuesta relativamente barato, aunque es caro, es caro todavía. Entonces hacemos casi todos los vierteaguas y todo esto con fundición, ¿no? Estas son piezas de 2 metros, machimbradas, con tornillos, ¿no? Estos son tejas de fundición, son bastante bonitas, pues son unas tejas como la teja plana normal, pero de 1,20 m por 60, ¿no? Y todo con los mismos encastes, ¿no? Es como si hubiera sacado de escala, ¿no? Y funciona bastante bien, la verdad, pero son bueno, curiosas, ¿no? Y luego los pilares, pues entonces cuando íbamos a empezar a construir esto, me llama el mismo cantero que me había dicho, oye Emilio, que no se puede hacer. Me dice, oye Emilio, que ahora sí que se puede hacer
un pilar de 6 metros por 1 por 1. Y digo, pues yo ahora tengo un pilar de 40 por 70 centímetros, que todos mis amigos dicen que es muy bonito, y no sé qué hacer con esto, ¿no? Digo, ¿qué se puede hacer otra vez, ¿no? Entonces hay que preguntar, o sea, los arquitectos no sabemos, ¿qué hago? O sea, ya no puedo hacer ese pilar, ¿qué hago? Y dice, hombre, podemos hacer una cosa que es una virguería, que se me ocurre a mí, ¿qué tal? No digo que se me haya ocurrido a mí, se le ha ocurrido a él, y era bastante bonita, que es coger un pilar de hasta 3-4 metros de alto, 1 por 1, y cortarle justamente el pilar de hormigón, y luego meterlo. Esto que os lo digo, cualquiera que sea arquitecto sabe que es imposible, y que si lo pones en un proyecto es imposible, y todo el mundo te va a decir que eso no se puede hacer. Pero estos tíos decían que sí, y con lo que había dentro hicimos todos los adoquines del edificio, todos los adoquines de exteriores, ¿no? Con lo cual salía muy bien económicamente, funcionaba muy bien, y eso es lo que se ve aquí, ¿no? Eso son piezas como una U de granito, que tiene un agujero, que se mete el pilar, y simplemente se tapa por detrás de fundición, y por eso desaparece toda esa sintaxis que decía yo antes de granito, fundición, pieza, que era demasiado compleja, ¿no? Bueno, no tiene más. Ahora, el granito es una pieza muy grande, de 3 toneladas, que llega allí horizontal, la han fabricado horizontal, la llevan horizontal y te la dejan horizontal, y no hay quien la mueva. Tuvimos que inventarnos esta volteadora, poner la pieza ahí, la volteas, luego la coges con las cinchas, y luego tuvimos que inventarnos esta otra pieza, es increíble, que es como una pesa romana, que mueves la pieza así. En arquitectura este movimiento es muy barato y este movimiento es muy caro, como en el teatro, ¿eh? En el teatro le ocurre lo mismo. En un teatro bajar telones es muy barato, mover cosas así es muy caro, ¿no? Bueno, hicimos esta pieza que era muy ingeniosa y muy tonta, y en realidad nos permitió dejar 1 centímetro de distancia entre las cosas, ¿no? Le metimos plomo, están agarradas con plomo, y luego unos anclajes de seguridad, y entonces en realidad pierde toda esa condición más sintáctica que tenía antes y se convierte en esta cosa de piezas de vierteaguas de fundición de aluminio más pilares aparentemente monolíticos, ¿no? Que dan este aspecto, ¿no? Un poquito ya, digo, más primitivo, menos sintáctico, más rotundo, ¿no? Más de una sola pieza casi, aunque tenga ese corte ahí, que están apoyadas aquí está apoyada una sobre la otra, ¿eh? Abajo está de plomo, ahí está el centímetro de margen, y ahí está apoyada una con la otra con plomo también, ¿no? Este aspecto. Aquí se ve bien también las rampas de saquete y de ladrillo, el edificio en este caso el Palacio Real, pero esta parte de Segarra y Repullés de granito con los librillos, y aquí se ve como el ladrillo, el granito, la caliza, ¿no? Las líneas de caliza, el hormigón blanco, ¿no? El hormigón blanco, un poquito jugando un poco a lo mismo, ¿no? Tratando de establecer esos vínculos que decía antes, ¿no? Aquí se ve muy bien esa inversión del basamento y lo otro, ¿no? Esa inversión que lo de arriba es de granito y lo de abajo de ladrillo, que viene, no de que me lo he inventado yo, sino que viene de Sacchetti. Lo que es bonito de las cosas es que cuando tú miras la realidad, que es tan increíble, y descubres algo que ya está hecho, pero que es maravilloso, ¿no? Lo importante es la forma de mirar, ¿no? Por lo tanto, aquí se ve esto que os decía, de cómo los pilares, ¿no? En algunos sitios dejan ver a través de ellos, y en otros, sin embargo, se mueven para no dejar ver, y ahí está la fundición de aluminio lacada en blanco, ¿no? Y otra vez aquí tampoco deja ver, y aquí vuelve a dejar ver, y aquí no, etcétera, ¿no? Va haciendo un poco, esto es una sala, otra sala y otra sala, ¿no? En esta no se puede mirar, y en esta se puede mirar desde abajo un poquito, ¿no? Y así es como queda, ¿no? El basamento o la rampa de Sacchetti ahí rematada en ladrillo, el muro de contención con elemento vertical y el elemento horizontal, y esa, digamos, conjugación que es ese conjunto que construye, digamos, la extensión natural del Palacio Real hacia el sur. Bueno, instalaciones no voy a hablar, pero ya os podéis imaginar que es un lío, esto es como un submarino, ¿no? Todo es como, todos los patios de instalaciones y todo están llenos de tubos y conductos de gran complejidad, ¿no? Y sin embargo ya los acabados pues dan esta visita, ¿no? Vamos a entrar por aquí es donde estaría la pletina de oro, y ahí estaría la entrada, y por ahí sería la salida, que a la salida miras el Palacio Real, y a la entrada miras el Campo del Moro y la Casa de Campo, ¿no? Que son los jardines históricos reales, ¿no? Y aquí, bueno, la entrada, todo es de 1 por 1, y todas las vigas miden 1 por 1 por 1, y todos los pilares, excepto en este punto, que al ser el vestíbulo, en vez de 16 metros de luz, tiene 24, entonces las vigas son de 2,5 metros, parece esa escalera ahí un poquito más palaciega, ¿no? También, y digamos ese mecanismo de compresión a la entrada y expansión en el interior, ¿no? Y vas, bueno, vestíbulos, lo que es la cafetería, ¿no? O esta cosa de esta simetría, ¿no? Entre la arquitectura de Checa Goitia de 1994, ¿no?
y la arquitectura de Masía de Tuñón de 2016, ¿no? O sea, es un poco esa confrontación de dos arquitecturas casi simétricas, mirando un poco a esa cornisa de Madrid, en el otro lado con San Francisco y el seminario, ¿no? En algún patio posterior que no tiene mayor trascendencia, vestíbulo, como la entrada, la zona de tiendas, o como aquí se ve muy bien, ¿no? Esas vigas de 1 metro por 1 metro, que en realidad ahí arriba están los sistemas de instalaciones y de aire, ¿no? Y climatización, y la impulsión está ahí arriba, y los carriles eléctricos, y aquí está el retorno, ¿no? Con esas piececitas de aluminio también hechas exprofeso para que recojan el aire por ahí, ¿no? Todo bastante abstracto, con granitos de piezas muy grandes. Eso es una cosa curiosa. En realidad este edificio no sería posible hacerse ahora. 2018, 2017, 2018 no se puede hacer este edificio. Se pudo hacer porque estábamos en crisis. No había dinero para hacerlo, se dividió en trozos, pero se pudo hacer. La utilización del granito por parte de los canteros fue totalmente generosa, y su capacidad, porque no sé si sabéis, pero hay un batolito en Extremadura y otro en Galicia, según el cual tanto los gallegos como los extremeños pueden cubrir el mundo de granito. No sé si lo sabéis, pero vamos, es tal profundidad que si hacen baldosines te cubren el mundo de granito. En realidad el material está ahí, no les cuesta nada, ¿no? Entonces, cuando vino la crisis se paró la construcción, y además el granito estaba hasta mal visto, ¿no? Entonces no tenían trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, les interesaba, por muy poco dinero, hacer las cosas, ¿no? Porque era en realidad mantener la maquinaria en funcionamiento, mantener los trabajadores. Como dice mi carpintero, que nosotros también hemos pasado la crisis, y me decía mi carpintero: Emilio, una vez que estás en crisis, si pierdes 100, ¿no? Y aunque ganes una cosa, que ganes 40, sigues perdiendo 60. Dice, pero ya has pagado un poco a los trabajadores, ¿no? Pierdes menos, ¿no? Es decir, trabajar siempre es bueno, aunque estés en crisis, ¿no? Y eso es lo que decían los graniteros, de trabajar siempre es bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pavimentos son piezas un poco como reales, como el monasterio del Escorial, que son de 33 centímetros por 2,40 por 10 centímetros, ¿no? Son pavimentos como de cierta intensidad, ¿no? O todas las piezas de ventana, ¿no? Que también son así, ¿no? Que se ve un poco la rampa, ¿no? Veis cómo está tallada la pieza de esquina, ¿no? Cómo se talla. Estas son piezas de 2,5 metros, ¿no? Por 15, luego redondeadas y apomazadas arriba para que lo puedas tocar, ¿no? Son bastante increíbles. Esto, por ejemplo, era una chapa de acero de 2 centímetros, esa barandilla. Y la empresa constructora nos pidió, por favor, que la hiciéramos de granito, que era más barato. O sea, incomprensible. Esto ahora sería imposible de hacer, ¿no? Imposible de hacer. Aquí se ve la sala principal, esta es quizás el espacio más bonito, son 120 metros de largo por 16 por 8, ¿no? Entonces una persona es así, ¿no? Pequeñita, con esa sensación un poco de gran contenedor, de gran anticuario, ¿no? Ahora que estamos trabajando en las instalaciones en el Museo del Gráfico, estamos pensando que esto tiene que ser como unas grandes salas que sean como una gran anticuario, ¿no? En realidad, como salas de anticuario, ¿no? Como almacenes, ¿no? Que es en el fondo el origen de los museos. Los primeros museos eran de anticuarios, ¿no? Bueno, aquí se ve un poco las contraventanas, aquí tendría un pilar enfrente, los screens para controlar la luz, y aquí están las puertas para pasar a los restos arqueológicos, ¿no? Que son los restos arqueológicos. Bueno, se atraviesa esta puerta y ya se pasa a este punto, aquí es donde yo quería desmontar ese trocito. No lo he desmontado, por eso estoy aquí contándoos esto, si no, no estaría, ¿no? Aquí mide 10 metros, un poco, y se ve ahí la cerca. Detrás de esto está la cerca hispano-musulmana, esto es la muralla cristiana, ¿no? Es el punto más increíble de la muralla, ¿no? Que tiene más altura. Claro, esto es, para que nos hagamos una idea, detrás es siglo IX, esto es siglo XI, esto es 18 todo aquí, y esto de aquí es 19, que es una bajante, ¿no? Una bajante mide 2 metros por 2 metros de ladrillo, ¿no? Siglo XIX, ¿no? Ahora una bajante mide 12 centímetros, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco también, es bonito algunos puntos, ¿no? donde se ve el palacio, ¿no? Desde las ventanas. O como cuando se macla aquí la rampa, ¿no? Ya cambia la rampa que hemos hecho nosotros, imitando la de Sacchetti o continuando la de Sacchetti, el final de la rampa. Y esto es bonito porque en realidad todo el edificio tiene algo de esto, ¿no? En realidad es una ventana que parece una ventana doméstica, con ¿no? Con sus contraventanas, con una rejilla, ¿no? En realidad es un cristal de 6 metros por 3, ¿no? El mayor vidrio que se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves que esto mide 6 metros por 3 y ves la persona, en realidad coges la escala del asunto, ¿no? Tiene un punto, toda la obra tiene un punto doméstico, un punto de continuidad, pero luego la escala tiene esa cuestión que le da esa cierta monumentalidad o esa cierta escala más ligada
al edificio existente, ¿no? Bueno, seguimos con zona de carruajes, con su salida a la calle para que puedan salir los carruajes, y este es el punto donde, este es el Campo del Moro. Por razones de seguridad, y siendo España un país todavía con problemas de terrorismo, esto está prohibido entrar aquí, y la gente puede entrar de aquí para abajo. Entonces, para entrar de ahí para abajo es muy difícil porque hay que entrar desde la M30, ¿no? Entonces, nosotros desde el primer día lo que hemos querido es que esto del Campo del Moro, esto del que el museo sea como una especie de puerta, que la gente, cuando esté el palacio cerrado, esos días que está en la recepción del embajador de Estados Unidos o lo que sea, y está cerrado, pues la gente entra por el museo, baja, ve las colecciones o no, baja por aquí, baja por el Campo del Moro y va detrás a ver el Palacio Real otra vez desde la parte posterior, como os he enseñado antes, ¿no? Es decir, que una persona que llega aquí y no puede entrar, pues baja, 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 entra por aquí y precisamente llega al Palacio a entrar desde aquí, que es mucho más bonito, con mucha más escala y casi nadie lo conoce desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, esta es ya la penúltima foto, que estoy a punto de acabar, para que os hagáis una idea que ya acabo, no os aburro más. Aquí es donde estaría la pequeña colina, la otra colina, ¿no? La Alcazaba, la Medina, la Villa, ¿no? Y es bonito ver cómo Madrid, siempre en este punto, porque esto es zona real, propiedad real, nunca crece hacia acá, sino siempre se apoya aquí, empieza a crecer así, 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 ¿no? Desde aquí, desde el oeste, hacia el este, ¿no? Entonces se construye el eje monárquico. A los que no conocen Madrid, el eje monárquico es el que une el Palacio de Invierno, que es el Palacio Real, con el Palacio del Verano, que es el Palacio del Buen Retiro, ¿no? Que eso es bastante bonito, ¿no? Ver cómo Madrid se estructura a partir de esos círculos concéntricos o tangentes en un punto, mejor dicho, cómo en realidad hay un eje monárquico que es este-oeste, y cómo a partir de la construcción del Prado se hace el eje moderno, que es norte-sur, ¿no? Que es el otro, el contrario. Y cómo en la contemporaneidad en realidad se hacen los anillos, es decir, comparación. Por lo tanto, estamos en un punto que es un punto curioso, ¿no? Porque explica, por una parte, el origen de la ciudad de Madrid, ¿no? El sistema de crecimiento de la ciudad de Madrid, por tanto, temas urbanísticos, el origen de la capitalidad de Madrid y el origen de la monarquía española, ¿no? Es decir, que abarca en este punto una gran cantidad de contenido simbólico o contenido explicativo de la historia de España. Claro, en realidad todo esto también tiene que ver con esa idea del palincesto, ¿no? Ya sabéis lo que es un palincesto. Palincesto es cuando se acaban digamos, después del Imperio Romano, ¿no? Cuando se cortan, con la caída del Imperio Romano se cortan las conexiones comerciales, pues empiezan a no tener papel en el medievo los papiros y distintos soportes los monjes, ¿no? De los conventos, ¿no? De los monasterios, ¿no? Y entonces empiezan a raspar antiguos escritos para escribir sobre ellos, ¿no? Porque su trabajo era escribir. Entonces raspaban y escribían, raspaban y escribían. Entonces ahí se van escribiendo como distintos textos, ¿no? Al cabo de los años los textos vuelven a aparecer, ¿no? Entonces la ciudad es así, la ciudad es como un palincesto, ¿no? En la cual se van escribiendo textos uno tras otro, uno encima de otro, ¿no? Y en realidad conviven todos con esa sensación un poco de bodegón, ¿no? Aquí volvemos a repensar, ¿no? Lo que es el Palacio Sacchetti del 18, ¿no? Detrás estaría el Palacio de Sacchetti de Sabatini, ¿no? De finales del 18 también, principios del 19. Segarra y Repullet del 19, ¿no? La Catedral de Chegagoitia del 20, ¿no? Y el nuevo Museo de Colecciones Reales del 21, ¿no? Casi un bodegón urbano que tiene esta condición de textos autónomos, cada uno entre sí, pero que a su vez, a través de esa idea de palincesto, establecen un vínculo en el cual nuevas historias se acaban contando dentro de la ciudad y nuevas formas de interpretar la ciudad se producen, ¿no? Bueno, pues con esto acabo. Muchas gracias. Creo que es una buena inauguración de curso con una lección magnífica que además mezcla la experiencia personal. Sobre todo me ha encantado eso que creo que contamos todos los profesores en las escuelas, que el alumno en el futuro haga lo que haga, aunque sea una cosa pequeña o esta cosa tremenda, que también hubiese estado sin dormir muchas noches, puede hacer arquitectura y hacer arquitectura magnífica, de verdad. Eso que has dicho me parece que es una lección, yo la subrayaría, la suscribo totalmente y además me encanta un discurso ilusionante. Te lo agradezco porque bueno, muchas gracias, los discursos son siempre pesimistas. Un discurso ilusionante como el tuyo es lo que estos chicos necesitan para el futuro, ¿verdad? Entonces te lo agradezco.